Respecto del tema de la Iglesia ortodoxa, como quieran llamarle, es católica apostólica, porque nace de las mismas comunidades primarias, las mismas comunidades donde los apóstoles mismos y sus sucesores directos como San Pablo, San Bernabé, fundaron comunidades en nombre de nuestro Señor para difundir el cristianismo católico, que es el único cristianismo que hay, porque el cristianismo es católico. Eso significa que es para todos, que no es para un pueblo, para una nación, para una tribu, para una raza, no, es católico. Entonces, tratar de separar eso, nota importante, destaquen ahí, subrayen. Ser cristiano es ser católico, porque no se puede ser cristiano si solamente se está remitiendo a un grupo específico. Ser cristiano es ser universal, es ser católico, es ser para todos los pueblos, todo el mundo, todas las tribus, todo, 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 todo. Porque el mensaje de Cristo es universal y en eso Cristo fue completamente inédito, innovador. Eso no existía. Él trae en su mensaje una forma que generó un cambio en eso y permitió a los apóstoles y a sus sucesores directos formar comunidades con los gentiles, y por eso son tan importantes los gentiles en todo el Santo Evangelio. Por eso los tenemos tanto dentro de los apóstoles, desde el nombre me refiero, por ejemplo, como tenemos apóstoles que se llaman Felipe o Andrés, que no son nombres judíos, son nombres griegos. No estoy diciendo que sean griegos, pero sí ya demuestran de que no hay una cosa totalmente tribal que sea cerrada como era la religión judía, porque la religión judía era solo para los judíos. La religión judía era solo para los judíos. La religión egipcia era solo para los egipcios. ¿Podían personas aprender otra religión? Sí, podían, pero no era oficialmente así. Lo mismo que hacían los romanos, que los romanos, como tenían el imperio, recolectaban ídolos paganos por todas partes y llenaban y sus casas con imágenes de Egipto y de muchos lugares. Pero eso es otra cosa. El tema es que la Iglesia Católica Oriental, para poder abarcar una gran variedad que hay ahí, que para nosotros es casi completamente desconocida, porque a nosotros, como nosotros pertenecemos al mundo moderno y todos fuimos criados bajo el alero del Concilio Vaticano II, no se nos ha enseñado bien todas estas cosas. Entonces se nos enseñó hablando en términos de los hermanos separados, bla, 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 cuando inventaron la misa Nuevo Orden, la misa Novus Ordo, lo hicieron con un grupo de protestantes, por eso la misa Nuevo Orden es
casi al día de hoy, al principio era más católica, pero al día de hoy ya es casi idéntica a una asamblea dominical, a un culto luterano. Es cosa de que ustedes busquen en Google o vayan a una iglesia luterana. No estoy diciendo pentecostal, adventista, luz del mundo o cualquier otra. No, luterana. Van a ver que es idéntica. Es prácticamente idéntica. El- lo que ustedes ven lo que ustedes ven como misa dominical es asamblea dominical luterana, con la única diferencia que nosotros tenemos sacerdotes. Gracias a Dios tenemos aún sacerdotes, porque si no estaríamos metidos completamente en un sistema luterano. Si es que no tuviéramos sacerdotes. Y a eso se le falta completamente el respeto con la degradación que ha habido de la Santa Comunión, que es el modo en que nosotros nos relacionamos con Cristo aquí presente, frente a nosotros, en cuerpo sacramentado. Dios está aquí y nunca se ha ido, porque nos dejó su forma sacramental y nos dejó el Paráclito. Y esa forma católica es la misma que tienen nuestros hermanos, porque es católica. ¿Y quiénes son nuestros hermanos? Nuestros hermanos son los católicos orientales, porque pertenecen, como les decía, a las mismas comunidades de donde nacimos nosotros. Las comunidades que fundó San Pablo, las comunidades que fundó con Bernabé, toda esa serie de comunidades que estaban repartidas por todo el Mediterráneo. Desde Siria, desde Egipto, Alejandría, ¿para qué decir en todo lo que era el área de Judea, Galilea, toda esa zona, Turquía, Tesalónica, Creta, Roma, llegaron hasta Roma, de donde nacemos nosotros, que somos del rito latino, católicos romanos. Nosotros estamos completamente, indivisiblemente abrazados en hermandad con los católicos apostólicos orientales. Además, ellos también consagran, porque son hermanos nuestros, son hijos de la misma vid. Al principio éramos uno, y por temas culturales y políticos, etcétera, ellos prefirieron tener una vía más tradicional, más pegada a una línea cultural, mientras nosotros seguimos el camino del mundo occidental, es decir, más europeo. Si nosotros revisamos, nótese, cuando nosotros defendemos la Santa Misa original católica, la Santa Misa tradicional, la misa de siempre, que algunos le llaman tridentina porque fue firmada y declarada perpetua a perpetuidad y que no se podía volver a cambiar nada más ahí, porque eso es resultado del Paráclito por siglos y siglos. Pensemos que eso se hizo ya 1500 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y la Santa Misa tenía aún los elementos fundamentales que se mantenían desde el rito latino del misterio de la fracción del pan, como los kyries, el Kyrie eleison, la forma de
manejar el pan, manejar el vino, lo que significan la liturgia es la misma. Para nuestra misa tradicional es la misma. ¿Tuvo variantes durante siglos y siglos lentamente? Sí, pequeñas, pero el canon romano, que es el núcleo, que es lo que hoy en día, así como a la ligera le llaman plegarias eucarísticas y como que se pudieran usar cualquiera y de hecho los curitas se toman la licencia incluso de cambiarla muchas veces. El canon romano es la oración más preciosa que permite, después del Padre Nuestro, que permite la consagración. Y eso lo tenemos nosotros desde el rito latino, desde que San Pedro fundó la Santa Misa en su forma de semilla como rito latino en Roma. Y asimismo, las comunidades orientales tuvieron su forma de poder llevar a cabo el misterio de la fracción del pan. Y el misterio de la fracción del pan, aquí va otro paréntesis, no es lo mismo que el ágape, que eso es lo que algunos grupos confunden, porque hay grupos, como por ejemplo los neocatecumenales, que hacen un romanticismo de las primeras comunidades, diciendo que en un principio todos se sentaban alrededor de la mesa a compartir el pan, a compartir el vino y lo bendecían y ta, 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 ta. Sí, eso es cierto, pero eso se llama ágape, no se llama misterio de la fracción del pan. Cuando nosotros leemos las epístolas paulinas, leemos claramente cuando él habla, por ejemplo, de un ágape y dice, que llegaron, que han habido problemas porque llegan muy temprano y terminan embriagados, se pueden a comer las cosas y esto se desbanda y no hacemos lo que tenemos que hacer. Las primeras comunidades católicas eran muy queridas y respetadas por el amor fraternal que había entre ellos del ágape, porque se compartían las cosas, se respetaban mutuamente, tenían una forma de ser muy, muy distinta a lo que era la crueldad de esos tiempos. Y eso los romanos en un principio les causaba repulsión, lo mismo que a los judíos también les causaba repulsión por el tema del Mesías, pero con el tiempo, sobre todo a los romanos, les empezó a llamar la atención de por qué los católicos son así, por qué el cristianismo es así, lo cual les empezó a conquistar el corazón, a llamar el alma, porque toda criatura tiene a Dios grabado en su corazón y su alma está dirigida hacia Dios, quiéralo o no. Ahora que se confundan las personas y cambien sus valores y crean que bueno es otra cosa y no Dios, sino que bueno es el dinero, bueno es la lujuria, bueno es el tener el gran automóvil, bueno es tener mucho trabajo, bueno es tener mucho dinero y todas esas cosas, eso es otro tema. Pero el alma está dirigida hacia el bien, hacia la belleza, hacia la verdad, hacia la unidad. Esos fundamentos nosotros los compartimos completamente con nuestros hermanos orientales, que son católicos apostólicos. No son romanos porque históricamente, como les decía, tuvieron diferencias en épocas muy difíciles para la Santa Iglesia
en que no concordaban con el papado de la época. Se suele decir que es por el tema del credo y por el tema del filóque, de que ellos dicen que en ese momento estaban por la línea de que el Espíritu Santo no proviene del Padre y del Hijo, sino que el Espíritu Santo es también Hijo del Padre, viene del Padre tanto como el Hijo y no viene del Padre y el Hijo. ¿De eso hay? Sí, hay un poco, hay una parte que sí es cierta, pero lo que en realidad eso no da para que ellos se separaran de una manera como para decir nosotros no vamos a seguir al Papa de Roma, sino que vamos a seguir a nuestros patriarcas, sino que lo que detona esa diferencia, esa pequeña diferencia contando todas las cosas que tenemos en común, tiene que ver más con un tema cultural, político y del momento que se vivió ahí. Entonces, ¿qué pasa? En síntesis, los católicos apostólicos que tienen misa, que tienen sacramento, que tienen el cuerpo de Cristo consagrado, que comulgan y que su liturgia es muy similar a la nuestra, tradicional, no a la misa artificial que se inventó y que se impuso en 1970, porque esa misa se inventó, no se heredó. Y yo siempre le digo a los hermanos, una liturgia no se puede inventar, la liturgia se hereda y necesita ser formada por el Espíritu Santo con una temporalidad distinta que es de siglos, siglos, siglos y siglos para poder sacar a la luz, ir puliendo cada detalle de la liturgia. Y eso es lo que nosotros tenemos en la misa tradicional, que es nuestra misa original católica. Y hay personas que dicen hoy en día, que defienden la misa Nuevo Orden, la misa Novus Ordo, y dicen, pero ¿por qué se apegan tanto a esa misa antigua en latín? ¿Por qué se apegan tanto a esa, siendo que hay tantos ritos, tantos tipos de misas católicas diferentes? ¿Cuáles? Dentro de Occidente existen unas cuantas, sí. ¿Y a qué se parecen? A la misa tradicional. Son variantes de la misa tradicional. Y si no, dicen las orientales, empiezan a nombrar la misa ortodoxa, copta, siria y todas las variantes que hay por el lado oriental. Y claro, el argumento así, si uno no sabe, claro, lo puede engañar a uno, porque dicen, es que hay muchas formas de hacer la misa. Y las personas que no las conocen dicen, oh, sí, hay muchas formas, entonces, ¿por qué no hacer otra forma más? ¿Dónde está el engaño? El engaño está en que las formas que ellos llaman distintas, diversas, múltiples del rito de la Santa Misa, en el fondo son sumamente iguales. Tienen pequeñas variaciones, que son variaciones culturales, dependiendo a la zona, dependiendo a cómo ha ido desarrollándose el Espíritu Santo en su comunidad para poder brindarles y poder proteger también la verdad que Cristo es de los embates de Occidente, porque Occidente
el mundo que vivimos nosotros es completamente avasallador con su modernismo y con sus cosas, ideas que se les vienen a las personas a la cabeza y creen que son los dueños del mundo. En cambio, ellos han cuidado sus ritos que en el fondo son muy similares. Si uno no los conociera, no supiera este es este es este otro, es este otro, pensaría que quizás son todos el mismo. Claro, va a notar diferencias en el idioma, va a notar que la canción va antes, va después, y va a empezar a notar diferencias, algunas como de las costumbres de las personas, pero en el fondo la estructura litúrgica es la misma. Por ejemplo, el sacerdote trabaja siempre en el modo del sacrificio incruento. Una santa misa siempre es un sacrificio incruento. ¿Cuál? El del Calvario. Es el Cordero de Dios siendo sacrificado al Padre, para que nosotros podamos comer la carne del Cordero, el pan del cielo. Y usted pueda llegar y pueda arrodillarse frente al Rey de Reyes que está ahí presente y recibir en su intimidad, es decir, en su interior, por eso hay que poner la sagrada hostia, que hostia significa víctima, en su lengua. Es un sacrificio. Y nosotros comemos parte del sacrificio del cuerpo de Cristo, para que Dios genere ese puente de unión que Cristo abre y que dejó abierto desde el Calvario y que se repite en el modo del sacrificio incruento por mandato de Él mismo, porque Él le enseñó a sus apóstoles a ser sacerdotes, sacerdotes del Cordero Inmaculado, sacerdotes del pan y del vino, de las especies del pan y del vino, que ellos pueden consagrar haciendo de ellas el cuerpo de nuestro Señor. Eso usted lo tiene presente en toda iglesia, en toda la catolicidad apostólica, sea romana, sea copta, sea siria, sea ortodoxa del lado de Turquía, Grecia, Ucrania, Rusia, etcétera, o sea, como le decía, de la parte más baja del Mediterráneo, que es Egipto y toda esa zona donde también se da, y que antes se daba aún más si no fuera por los musulmanes que arrasaron con guerras y matanzas contra las comunidades católicas siglos atrás. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que nosotros tenemos hermanos que muchas veces no se nos comunica mucho y no se nos enseña acerca de ellos. Y quizás hay un poco de una cosa un poco extraña. ¿Por qué no se nos enseña? Se nos muestra cuando, por ejemplo, el Papa hace reunión con todos los mandatarios y representantes de las religiones del mundo y se reúne con eh, el Dalai Lama, con representantes de cultos indígenas, etcétera, etcétera, y entre medio ahí están los patriarcas de las eh, iglesias de Oriente, que son católicas apostólicas.
Ellos son nuestros hermanos. Y si nosotros nos acercamos a mirar, como les decía, su rito, cómo ellos celebran la Santa Misa, nos vamos a dar cuenta que el modo en que ellos celebran la Santa Misa, en todas las formas que hay en sus distintas culturas, son muy similares en su estructura general, no en los detalles, en su estructura general, a lo que es nuestra misa tradicional, original, católica, que hemos tenido por siglos, 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 siglos y siglos, y que ha sido cuidada y protegida por el Espíritu Santo, por el Paráclito, y que el Paráclito ha ayudado a desarrollar. Eso las personas no quieren entenderlo. La santa tradición que nos trae y nos permite heredar la liturgia viene del Paráclito. No es invención de una cabeza de una persona. Y aquellos que hablan que la inventó Constantino, que la inventó el Papa San Pío V, todas esas cosas son mentira. Son mentira. Porque la Santa Misa ya se celebraba desde antes que tuviéramos Biblia. No teníamos, ni siquiera teníamos Biblia y ya teníamos misa. Busquen los registros, vayan a los registros, incluso no católicos, registros de cónsules, de tribunos, de romanos de la época, y se van a dar cuenta que cuando ellos hablan de los cristianos y de las catacumbas y de cuando se reunían y qué es lo que hacían, lean qué es lo que describen. Y se van a encontrar con la Santa Misa. Esa es la Santa Misa en la forma del rito latino. La forma que creció la semilla que sembró San Pedro. Si bien San Pablo fundó la iglesia de Roma, fue San Pedro quien enseñó la Santa Misa en Roma, porque él estuvo presente cuando nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles a ser sacerdotes. Y eso es en el momento en que él les enseña el misterio de la fracción del pan. A cómo transformar transubstancialmente, en el sentido de que las especies, las formas que se llaman hoy en día, por ejemplo, las hostias no consagradas le llaman las formas, las especies pueden alojar a nuestro Señor Jesucristo, volverse completamente nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo dejó claro que Él está ahí y que hay que comerlo. Su cuerpo es verdadero alimento. Su sangre es verdadera bebida. Y Él nos dejó su cuerpo y su sangre, su carne y su sangre como su cuerpo para ser sacrificado, para que nosotros podamos repetir el Calvario y así poder comer la carne del Cordero, el pan del cielo, y mantenernos ligados, unidos a Él. Y Él nos dicta a través de sus sacerdotes apostólicos que eso tiene que hacerse hasta el final de los tiempos. Es la única manera, y el que no lo hace queda afuera. El que no lo hace queda afuera. Los católicos apostólicos orientales lo hacen. Nosotros lo hacemos. Y lo hacíamos de manera impecable hasta que nos metieron
una misa artificial, hecha por cabeza de hombre y no por herencia del Espíritu Santo, que es el Paráclito. Eso es un grave problema. Eso es un gravísimo problema. Gracias a Dios, los sacerdotes tienen sucesión apostólica y pueden consagrar. Por lo tanto, nosotros pudimos disfrutar de la benevolencia de nuestro Creador, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó la Santa Misa, porque nosotros tenemos sacerdotes, cosa que no tienen los protestantes, porque ellos no creen en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Tienen el canal cortado. En cambio, nosotros estamos con Cristo, con Él, en Él, siempre. Está presente con nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que defender a capa y espada. Porque eso es lo que nos hace ser católicos y nos hace ser la iglesia que Cristo fundó en la roca de San Pedro. Si no tenemos eso, no somos la iglesia que Cristo fundó aquella vez que le pasó las llaves a San Pedro. Eso es lo que tenemos que defender. Si no tenemos eso, somos un invento. El invento que hicieron en la reforma litúrgica, porque antes se le llamaba reformados a los protestantes en la época de Lutero, hasta el siglo XX, decir reformado era sinónimo de decir protestante, pero resulta que nosotros también nos reformaron y nos dieron reforma litúrgica y somos iglesia reformada también. Y nos cambiaron la teología. Y el 1 de noviembre pasado, 2023, nos dijeron que tenemos una nueva teología y nos cambiaron todos los conceptos. Y ahora ecuménico significa otra cosa. Y ahora ya no hay que evangelizar, ya no hay que enseñarle a los que no conozcan a Cristo, no hay que enseñarle a Cristo. Hay que dejarlos en su error, hay que dejarlos en su paganismo, en su idolatría. Y no se les puede dar el mejor regalo del mundo, que es darles la salvación del alma, la dulzura de poder lavar los pecados en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Eso ya no se hace. Eso es antiguo, eso está pasado de moda. Eso es la iglesia nueva, eso es la iglesia sinodal, la nueva teología, que el motu propio del 1 de noviembre dicta que se aplica en todas las escuelas de teología y en todos los seminarios, la nueva teología. Y desde ahí es de donde han estado saliendo todos estos documentos polémicos que hemos estado viendo desde cuando empezamos con Adviento este año litúrgico, que generan confusión y más confusión, porque están llenos de contradicciones, porque contradicen la palabra de Dios, la Santa Biblia, contradicen tanto a nuestro Señor Jesucristo, contradicen al Espíritu Santo, contradicen al Paráclito, que ha hablado durante 2000 años, ha hablado y nos ha enseñado cómo se hacen las cosas. Porque Cristo dijo, y hoy, día de Pentecostés, para los que oyeron y participaron de la Santa Misa, escucharon claramente que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él tenía que volver al Padre, pero que no nos dejaría solos, sino que enviaría al Paráclito, que es Espíritu de verdad, y que Él seguiría transmitiendo la verdad, y que quien lo ame a Él, quien ama a Cristo, no es
el más bueno, el que hace más cosas más bonitas, más buenas y que es muy bueno con los pobres y todas esas cosas. No, es el que guarda su palabra, conserva su palabra y la transmite. Ese es el que lo ama. Y de eso se trata. Y eso hace cuando Él dice que el Espíritu de verdad, el Paráclito, va a seguir revelando, pero no cosas nuevas, no otras cosas, cualquier cosa que se le ocurrió, no, la verdad que Cristo es, porque todo lo que Cristo dijo es voluntad del Padre. Y eso mismo lo transmite el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo también es Dios. Y el Espíritu Santo ha trabajado en la multiforme manera de expresarse de la Santa Iglesia en todas sus formas, como música litúrgica, como sabiduría sabiduría teológica, sabiduría filosófica, como vida de los santos, como arquitectura de las catedrales, como arte plástico, como esculturas. La multiforme sabiduría de Dios se expresa a través de su iglesia. Eso dice en Efesios. Porque esos son los sarmientos. Nosotros somos los sarmientos. Cristo es la vid y es el camino central que ya cantaba San Bautista, San Juan Bautista desde el desierto diciendo: enderezad el camino del Señor. Enderezad el camino del Señor. ¿Por qué enderezarlo? Porque el camino tiene que ser recto. Porque Cristo dice: ¿estáis conmigo o estáis contra mí? No hay de otra. No hay medias tintas. Y eso ha sido la norma del Paráclito, que se llama sana doctrina. Y que nosotros recibimos como santa tradición, como el tesoro de la herencia que se transmite, porque tradición significa transmisión. No como los malintencionados que dicen que tradición es una cosa pasada de moda, una cosa antigua, que no permite el avance, que no permite el progreso, que bla, 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 bla. Hermanos, la santa tradición es el motor de la iglesia, porque ahí está el Paráclito, ahí está la vida, porque la Santa Iglesia está viva. Es un ser vivo, porque tiene Espíritu Santo que se llama Paráclito. Y eso es lo que debemos transmitir y heredar, poner nuestros oídos atentos a escuchar a los santos, escuchar a los teólogos, escuchar a las grandes almas a través de las cuales ha hablado el Espíritu Santo para poder seguir nuestro camino, porque somos iglesia militante, que va abriendo camino recto. ¿Y por qué tiene que ser recto ese camino? Porque tenemos que encontrarnos con Cristo. Tenemos que llegar a encontrarnos con Él. Y si ese camino no es recto, no, los que se salgan del camino no van a encontrarse con Él. Hay que encontrarse con Él y hay que seguir el mapa. Y el mapa se llama sana doctrina. Eso es importantísimo. Es lo más importante que hay para la Santa Iglesia y para la salvación de las almas. Porque la misión de la Santa Iglesia es salvar almas, no salvar el mundo.
El mundo ya ha sido destruido por Dios y volverá a hacerlo. Y eso no significa ser unos descuidados y tratar las cosas mal, ni a los animales, ni a la naturaleza mal. No, porque la creación es bella y es buena. Significa que esa no es nuestra preocupación primera. Nuestra preocupación primera es la salvación de las almas. Y nuestra forma de salvar las almas está en seguir la palabra de Cristo, la verdad que Cristo es. Y la forma en que nosotros alimentamos nuestra alma es todas esas maneras y formas múltiples en que la Santa Iglesia ha permitido ofrecernos toda una gama de diversidades en su comunión cultural ecuménica, que desde el principio, porque la Santa Iglesia es universal, es para todos los pueblos, tiene una forma hermosísima, exquisita de transmitir el mensaje que es en el fondo la verdad que Cristo es. Y eso lo recibimos a través del arte, a través de la música litúrgica, a través de la vida de los santos. Hay infinidad de maneras, a través de la estética, porque la fe católica no es solo fe católica, no es solo una religión, es una cultura, es la madre de la civilización. Nosotros tenemos que reavivar nuestra unión en Cristo utilizando los elementos que el Paráclito ha dejado para nosotros y no ser unos mal agradecidos con el Espíritu Santo. Porque Él nos ha enseñado por siglos y siglos cómo son y cómo se hacen las cosas. Y eso nuestro Señor Jesucristo lo dejó claro. Y eso lo escuchamos en la misa de Pentecostés de hoy. El Espíritu de verdad continuará revelando y se revelarán más cosas de las que nuestro Señor Jesucristo dijo que se revelarán más cosas que las que Él alcanzó a revelar. Pero no son cosas distintas. En el fondo es lo mismo, pero abarcando más creación, más realidades, más diversidades, pero siempre en la unidad de la diversidad. Porque la diversidad sola no sirve. Eso es confusión. Eso es lío, es puro lío. Y eso es el mundo. El mundo es el lío. El mundo es la diversidad. Y eso no nos sirve. Porque ahí es donde reina, como también escuchamos hoy en la misa del día de hoy, el príncipe del mundo. Porque a él le encanta la confusión. Y ese es el lío, la confusión. En cambio, el Paráclito, ¿qué es lo que enseña? Al igual que nuestro Señor Jesucristo, la unidad de la diversidad. Si alguien empieza a hablar de diversidad, está muy bien, pero si no termina su discurso hablando de unidad en Cristo, no sirve de nada lo que haya dicho,
Porque hablar de la diversidad, si no cierra hablando de unidad, no es de Cristo. Por eso, hermanos, nuestros hermanos orientales tienen cosas muy claras y que no han querido transar, porque están segurísimos de que están en lo correcto, porque en muchos puntos no se han dejado influenciar por las modas del mundo moderno, no se han dejado llevar por el mundo moderno, que inventa cosas y se las saca así por cabecita de hombre. No, han estado mucho más apegados a la verdad que Cristo es y lo que el Espíritu Santo dicta. Y eso se llama santa tradición, sana doctrina. Así que tenemos que tener una atención muy especial con nuestros hermanos orientales. Y nos sirve mucho, es muy útil para nuestra fe conocerlos. Y no estoy diciendo que haya que volverse ortodoxo, ni copto, ni ninguna de esas. No, porque nosotros somos católicos apostólicos romanos. Nosotros pertenecemos a esa línea. Esa es nuestra familia. Esa es nuestra gran familia. Sin ella no somos nada. Y no la vamos a abandonar. La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana hoy en día nos necesita más que nunca. Y necesita que seamos católicos apostólicos romanos. No otra cosa. Porque está muy también de moda desde hace décadas empezar a meterse en movimientos eh, que un grupo de aquí de allá, que este movimiento de aquí de allá. No, católico apostólico romano, de la iglesia que Cristo fundó. Y eso ya es suficiente trabajo para toda su vida. Así es que no se echen encima más cosas si no han terminado de alimentarse con las que todavía no entienden, que son la base. ¿Qué es ser católico apostólico romano? Conocer a San Juan de la Cruz, conocer a Santa Catalina de Siena, conocer a San Agustín, conocer la vida de los santos, conocer nuestras catedrales, conocer el arte católico. Y como mínimo, como hasta el mismo Concilio Vaticano II reconoce, saber partes, por lo menos, de nuestra lengua materna, de nuestro idioma católico, que es el latín. Hasta el mismo Concilio Vaticano II lo dice. Tenemos que aprender los cantos. El Regina Coeli Laetare. Cantar los cantos de la Santa Misa como corresponde y no meterle esas canciones paganas, profanas que le meten a la misa, sacadas de la radio, sacadas de cualquier parte, le meten a la misa cualquier música con guitarra, charangueado, bombos y montones de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la Santa Iglesia Católica, cuando nosotros tenemos
Por inspiración del Paráclito, no se les olvide, si esa música existe es por inspiración del Paráclito. El Agnus Dei, el Gloria, el Sanctus, los Kyries, la música que realmente va en la misa. Eso es lo que incluso el Concilio Vaticano II decreta que es lo que los fieles tienen que cantar en misa. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. No es tan difícil. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. ¿Y qué estamos diciendo? Lo primero que dijimos es: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Y en los Kyries, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Perdón. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y se dice en la forma triple porque es a la Santísima Trinidad. Fundamentos básicos de lo que es ser católico, que hoy en día nadie tiene idea, de no ser que tenga un poco de interés y se haya formado un poco por amor de Dios. Volviendo a lo que empezamos, nuestros hermanos orientales son un poco más claros en eso, son un poco más claros en eso, y saben que eso es lo más bello, lo más hermoso, lo más sagrado, que no se puede abandonar, no se puede distorsionar, porque es de Dios, es un regalo de Dios y que ha sido protegido y transmitido por el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a transformar, tergiversar y ponernos a inventar cosas nosotros cuando tenemos un regalo de Dios? Hay que estar muy con la cabeza muy distorsionada por los medios de comunicación, tanto desde hace décadas, por la televisión, el cine, la música y hoy en día por la internet, como para creerse cosas tan absurdas como creer que nosotros tenemos la potestad, tenemos el poder para cambiar y transformar a nuestro gusto lo que Dios nos dejó para salvar nuestra alma. O sea, es estar cayendo en las redes del malo, pero de una forma, pero absurda, completamente absurda. Cuando nosotros tenemos el lenguaje, tenemos la herencia, la tenemos. Solo hay que practicarla. Hacer lo que Cristo dijo. Hacer lo que el Espíritu Santo dijo. Escuchar a los santos que han ido transmitiendo el Espíritu Santo. Son sus huellas. Por eso hablo de esto en relación al tema de los hermanos orientales.
porque los hermanos orientales han sido un poco más respetuosos. Y si bien han sido también afectados en muchas cosas, porque en el mundo de hoy, a la altura que vamos, de la sécula de los siglos, es muy difícil no estar afectado, mantienen, por lo menos, con mucho más cuidado la liturgia. Y eso es fundamental para la salud del alma. Y no no estar creyendo cosas que nacieron ayer. Cuando nosotros tenemos el original, que ha sido transmitido por 2000 años. ¿Ha tenido variaciones? Por supuesto, porque el Espíritu Santo está vivo. El árbol de su jardín, el árbol que está en su hogar o por donde usted vivo, ¿ha cambiado con el tiempo? Sí, y se ha enriquecido, ha crecido, se ha robustecido. Así funciona la liturgia. Usted no puede inventar un árbol de un día para otro. No se puede sacar un árbol de la manga. No se puede sacar un árbol dentro de un sombrero, de un escritorio. No puede armar un comité que diga, hagan un árbol, hagan un árbol. Eso no se hace. Eso tiene que crecer porque está vivo. Lo mismo pasa con la liturgia y la Santa Misa. ¿Eso significa que no hay que ir a misa? ¿A la misa nueva, la misa nuevo orden, la misa novus ordo? No, significa que hay que ir más para hacer, exigir y dar testimonio de Cristo y recibir la Santa Sagrada Hostia de rodillas, porque ahí está el Rey de Reyes. Y ante el Rey de Reyes toda rodilla se dobla. Y mostrar que nosotros somos fieles a Cristo y a la herencia que nos dejó, que es el Paráclito, y que hemos aprendido de él. Eso es lo que nos ha enseñado a nosotros. Y no lo vamos a abandonar. Porque si lo abandonamos, dejamos de ser lo que somos. Y nos volvemos cualquier cosa. Y eso no puede ser. El mayor amor por la Santa Iglesia es apoyarla ahora. Que está en plena crisis magisterial, apoyarla ahora. Y apoyarla con la verdad, con el amor de Cristo, porque Cristo es amor, Él es el amor, Él es la verdad. Y no porque a algunos les caiga, no les guste como que las personas sean distintas, o que no, que aquí nosotros hacemos las cosas así, de esta manera, y por quedar bien con el curita, por quedar bien con los hermanitos, dejar a Dios escondidito. No, eso no se hace. No se puede traicionar a Cristo por quedar bien con los hombres. Eso es muy feo. Y en este caso aplica profundamente al Espíritu Santo. No se puede dar la espalda al Espíritu Santo que nos ha enseñado durante 2000 años cómo hacer las cosas para, en vez de hacerlo como Él nos enseñó, hacerlo como a un grupo, a un comité, se le ocurrió, por muy alto grado en el clero que tengan. Porque son personas que, si uno investiga un poquito,
se da cuenta de dónde vienen. Uno se da cuenta de dónde vienen y ahí todo empieza a tomar sentido. Y de eso vamos a hablar en otra ocasión. De momento, hermanos, un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.